Hola, en esta oportunidad las universitarias Magali Ferreira y Mireia Schreiber compartimos con ustedes la presentación de uso de los marcadores moleculares en la mejora de plantas y animales, en el marco de la Cátedra de Agrobiotecnología, guiada por la docente doctora Andrea Arrua. A modo de introducción, los marcadores moleculares se definen como cualquier diferencia fenotípica controlada genéticamente, es decir, un marcador se refiere a cualquier molécula de proteína, ARN o ADN de tamaño o peso molecular conocido que sirve para monitorear o calibrar la separación de las mismas utilizando electroforesis o cromatografía. Y un marcador genético como cualquier gen cuya expresión permite un efecto fenotípico que pueda ser detectado fácilmente. Y por todo esto es que los marcadores son muy valorados en los campos de investigación basados en la genética debido a su capacidad para distinguir entre genotipos. Se pueden emplear en plantas o animales. En plantas anteriormente existía el método tradicional basado en marcadores morfológicos y caracteres agronómicos, pero luego aparecieron los métodos moleculares que paliaron todas las limitaciones que suponía el método tradicional basado en proteínas y ADN. Son útiles para el desarrollo de mapas de ligamiento, mapeo de resistencia a factores adversos, selección asistida, entre otros. En animales, los marcadores moleculares suponen la capacidad de leer directamente la información genética del ADN, sin depender necesariamente de la medición fenotípica del carácter de importancia económica. Son útiles para los rasgos difíciles de cuantificar y seleccionar como lo son la calidad de la carne, la eficiencia de crecimiento, resistencia a las enfermedades y desempeño reproductivo. Permite entonces seleccionar lo que por otro camino es inefectivo. Las técnicas empleadas para ello son muy diversas y dan el nombre a los distintos tipos de marcadores, los cuales pueden ser de carácter dominante o codominante y algunos de ellos son como por ejemplo la RFLP, que quiere decir polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción. También contamos con la RAPD, amplificación aleatoria de ADN polimórfico. También AFLP, polimorfismo en la longitud de los fragmentos amplificados. Y los que corresponden a los microsatélites, como la SSR, microsatélites o secuencias simples repetidas. Y la amplificación aleatoria del polimorfismo de microsatélites. Como objetivos de esta presentación, tenemos identificar ejemplos de usos de marcadores moleculares en mejora genética de plantas y animales, identificar marcadores moleculares utilizados en mejoramiento genético y por último, comprender la importancia del uso de marcadores moleculares en producción animal y vegetal. Para este primer ejemplo, veremos el uso de marcadores moleculares para mejora de rasgos de crecimiento bovino. Este estudio fue realizado en una universidad en China, en la que se vio que primeramente, como contexto, la tiroglobulina Tg, que está en las células foliculares tiroides y se almacenan en la glándula tiroides, generan hormonas llamadas triiodotironina T3 y tiroxina T4. Estas son responsables de un efecto sobre la diferenciación de los adipocitos, el crecimiento y la homeostasis de los depósitos de grasa. Ya que estos eran importantes en la función mencionada anteriormente y también de la región flanqueada 5' en la regulación transcripcional génica. Esta variación genética en esta región flanqueada del gen TG se ha utilizado como uno de los principales marcadores para mejorar el nivel de vateado de la carne vacuna. Este gen no solo se había mapeado en la región del QTL para los rasgos de deposición de grasa, sino que fue considerado como un gen candidato funcional, así como un candidato posicional de grado de rendimiento del USDA, que sería la ganancia diaria promedio después del destete, peso al nacer y rasgos del peso al destete. Lo que se realizó fue una amplificación y secuenciación de la región flanqueada 5' del gen TG bovino.
y como resultado se vio que las variaciones en TG son marcadores útiles para ser utilizados para la selección en la industria del ganado de la carne en China. También se vio que los SNP en la región flanqueada 5' de este mismo gen tienen efectos potenciales sobre la ADG. Y este mismo gen podría usarse como un gen candidato a marcador molecular para la mejora de los rasgos de crecimiento en el ganado comercial en China. Para este segundo ejemplo, mencionaremos sobre el uso de marcadores moleculares asociados a la ternasa de la carne. La ternasa de la carne es un aspecto muy importante en la industria cárnica y es muy difícil de incluir como objetivo de selección en los programas de mejoramiento genético clásico existentes. El gen de la calpastatina o Cas asociado a la ternasa presenta un polimorfismo de nucleótidos simples, es decir, SNP, con alelos en G y C. El objetivo de este estudio fue estimar cuál es el potencial genético para la producción de carne tierna de las razas Hereford, Aberdeen Angus y bovino criollo uruguayo mediante el análisis del gen Cas. Se hizo mediante el genotipado del gen mencionado anteriormente y las técnicas moleculares PCR, RFLP. Y se vio que las altas frecuencias alélicas y genotípicas favorables para ternasa aportan datos que apoyan un alto potencial genético para la producción de carne más tierna, tanto en criollos puros y cruzas, como en razas comerciales. En este ejemplo, hablaremos del uso de marcadores moleculares en el mejoramiento de frijol. La acumulación sucesiva de diferentes fuentes de resistencia a una enfermedad en un mismo genotipo es llamada piramidización, la cual es una estrategia ideal para lograr resistencia durable en el tiempo. Esta idea es de difícil implementación en el mejoramiento tradicional, debido a que una vez incorporado un gen resistencia en una línea, se torna difícil monitorear la incorporación de otros genes de resistencia al mismo patógeno, debido a que todas las plantas presentan el mismo fenotipo de resistente, a menos que el proceso de selección sea asistido por marcadores moleculares para cada uno de los genes que se desea piramidizar. Es por eso que se recurrió a la utilización de marcadores moleculares del tipo RAPD y poblaciones desarrolladas por retrocruzas en la piramidación de genes de resistencia a la roya de frijol, para desarrollar un tipo de resistencia más estable y duradera. Este tipo de marcador molecular permite la amplificación aleatoria de fragmentos de ADN con base en decanucleótidos de secuencia arbitraria, lo que genera un polimorfismo dominante. Para este trabajo hicieron pruebas de ADN con dos tipos de frijol, donde en el frijol mesoamericano el marcador molecular OA14 se encontraba presente aún en ausencia del gen UP2, mientras que en el frijol andino el marcador molecular OA14 solo se encuentra si está presente el gen UP2 que confiere resistencia a la roya. Por lo tanto, concluyeron que la piramidación se debería hacer en este tipo de frijol y el marcador a utilizar en el mejoramiento debería ser OA14. A continuación, hablaremos del uso de marcadores moleculares en el mejoramiento del trigo. El mejoramiento genético para resistencia a patógenos obligados, como es el caso de las royas, se ha basado en la utilización de genes para resistencia específica. Estos genes generalmente son efectivos a partir del estadio de plántula y confieren reacciones de resistencia en condiciones de planta adulta. Y solamente determinadas razas o patotipos cuentan con marcadores para los genes de resistencia específica a roya anaranjada. El objetivo de este trabajo fue la incorporación mediante selección asistida por marcadores moleculares del gen LR50, que confiere resistencia específica a roya anaranjada, en variedades originalmente susceptibles.
El gen LR50 proviene del trigo silvestre T. armeniacum. Este gen está ligado a los marcadores microsatélite XGDWM382 y al XGDM87, localizados en el brazo largo del cromosoma 2 de trigo. Las secuencias microsatélites son secuencias cortas repetitivas de ADN. Están compuestas de ADN no codificante y no son parte de ningún gen. Son utilizados más bien como marcadores genéticos para estudiar la herencia o presencia de los genes. Estos dos microsatélites pueden ser usados para verificar la transferencia del gen LR50 en las nuevas variedades comerciales. Por último, hablaremos del uso de marcadores moleculares en el mejoramiento del tomate. En este ejemplo, los investigadores tuvieron como objetivo incorporar el gen Mi a variedades de tomate. Mi es un locus genético dominante en el tomate que confiere resistencia a varias especies de nemátodos agalladores. La metodología empleada fue la de selección asistida por marcadores REX1 del tipo SCAR, regiones amplificadas de secuencias caracterizadas. Estos marcadores representan loci únicos, genéticamente definidos, que se identifican mediante amplificación por PCR, usando fragmentos de ADN genómico conservadores específicos. Por lo tanto, se los utiliza con el propósito de corroborar la presencia del gen Mi. Este marcador está más estrechamente vinculado a Mi que APS1, el marcador de isoenzimas utilizado anteriormente. Tiene otros beneficios como que permite la distinción entre individuos homocigotos y heterocigotos. Además, este procedimiento se puede utilizar para un cribado rutinario rápido. Por lo tanto, concluimos que el uso de marcadores moleculares es importante, ya que con la incorporación de la selección asistida por marcadores dentro del mejoramiento tanto en cultivos vegetales como en animales, es posible dar solución a todas las demandas específicas de calidad industrial mediante producción de especialidades que poseen mayor valor agregado en el componente tecnológico, producción de cultivos resistentes a enfermedades mediante la incorporación de nuevas fuentes de resistencia a patógenos, mejorar el valor nutricional en alimentos y erradicación de enfermedades. Se lograron los objetivos de la exposición ya que se pudo identificar ejemplos de usos de marcadores moleculares en mejora genética de plantas y animales. Se identificó a los marcadores moleculares utilizados en el mejoramiento genético y se comprendió la importancia del uso de marcadores moleculares en producción animal y vegetal. Finalmente, les presentamos nuestras referencias. Gracias por su atención.